La noche envolvía la ladera con un manto de niebla gélida. Las brasas rojizas de la hoguera chisporroteaban furiosas, estallando en llamaradas que proyectaban sombras danzantes en los árboles. El crepitar de la madera se mezclaba con el aullido del viento, que parecía traer lamentos lejanos de almas extraviadas. Inhala este aire helado, sabe a monte empapado y a pinos centenarios, bañado por un perfume antiguo de tierra húmeda. Deja que el calor de la hoguera te abrace por un momento. El aire era tan puro que el más mínimo sonido resultaba nítido. Se escuchaba un búho lejano ululando, el ocasional crujir de una rama. Cada chispa que saltaba de la hoguera brillaba como un alma errante elevándose en la nada. El viento, cargado de secretos y ceniza, anunciaba otra leyenda en ciernes. La atmósfera era un personaje más en esta historia. Sucedió en un pueblo tan remoto que el mismo cielo parecía huir de él, allá en la falda de las montañas, donde las estrellas perdían su brillo y los demonios jugaban con los hombres. Allí transitaban tres almas extraviadas. Lucía, una joven viuda de mirada vacía y culpa clavada como puñal en el pecho. Marcos, un hombre curtido por la vida, con la piel marcada por antiguas cicatrices y un corazón endurecido por el dolor. Y Esteban, un muchacho delgado de ojos enormes en quien aún ardía la chispa ingenua de la juventud. Cada uno arrastraba tras de sí un pecado profundo. Lucía lloraba cada noche la muerte de su hija en un accidente que ella misma provocó. Marcos sentía el alma corroída por haber abandonado a su hermano moribundo en medio de un granero en llamas. Y Esteban se consumía pensando en la noche en que cambió la mano de su mejor amigo por unas monedas sucias. Sus ropas estaban manchadas por el polvo del camino, lucían desaliñados, desgarbados y ojerosos. Cada sombra a su alrededor se retorcía de manera antinatural, como si el mismo suelo temblara bajo el peso de sus pecados. La culpa era tan densa que parecía envolverlos como una niebla propia. Impulsados por la curiosidad y la fatiga, llegaron hasta una edificación cubierta de musgo y hiedra. Cada paso hacía crujir la hojarasca del suelo, con un eco que retumbaba a su alrededor. Al final del sendero, divisaron la puerta de una vieja ermita en ruinas. Era un dintel de madera podrida con goznes de hierro oxidado. Con un esfuerzo, Marcos y Esteban la empujaron, y la madera gimió lastimera al ceder. Un hedor a humedad y tierra mojada los envolvió al abrir el umbral. Los tres vacilaron un momento entre la entrada oscura y el fuego cálido. Ellos mismos no sabían si cruzar o huir. No parecía una coincidencia que aquel edificio se alzase ante ellos justo cuando la fatiga dominaba sus cuerpos. El tenue resplandor del brasero era como un faro engañoso de hospitalidad en medio de la oscuridad. Mientras se acercaban, cada uno sintió que 1000 ojos invisibles les analizaban desde las sombras. Aún así, la necesidad de refugio los impulsó a entrar. Dentro, al calor de un brasero humeante, hallaron a un anciano encorvado con una túnica harapienta. Su piel pálida estaba surcada de cicatrices antiguas, como si las horas mismas hubieran garrapateado su carne. Sostenía entre sus dedos espigados un cuenco con un líquido oscuro y humeante. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre sus facciones cargadas de arrugas, pero sus ojos amarillentos brillaban con inteligencia. Alrededor, en la penumbra, observaban semisumergidas una docena de figuras encapuchadas. Eran los custodios sin rostro, hombres cuyas caras no eran más que oscuras hendiduras bajo capuchas negras, inmóviles como estatuas de piedra. El anciano los recibió con una inclinación apenas perceptible de cabeza, invitándolos a adentrarse. En una esquina, junto a las paredes cubiertas de líquenes y telarañas, colgaba la cabeza embalsamada de un lobo, con los ojos huecos que parecían seguir sus movimientos. El suelo estaba plagado de ceniza y astillas de madera casi borradas por el tiempo. Sobre la mesa del brasero, una sola vela oscura albergaba la única luz carmesí de la estancia. En uno de los bancos se apolillaba una marioneta de madera sin miembros, meciéndose levemente como saludándolos con su gesto abierto.
En cuanto entraron, el anciano esbozó una sonrisa taciturna. «Son bienvenidos, errantes de medianoche», musitó con voz rasposa. «Esta noche es larga y fría, y no distingue entre justos e impíos. Vengan, calienten sus huesos junto al fuego y compartan mi pan y mi vino. Depositemos aquí por un instante todas nuestras penas». Los forasteros, hambrientos y exhaustos, no se atrevieron a rehusar aquel ofrecimiento. Con manos temblorosas, Lucía acomodó sus raídas prendas, y Marcos encendió un cirio gastado que por milagro aún tenía cera. La llama bailarina iluminó el rostro del anciano. Surcos profundos tallaban su frente y sus mejillas, como mapas de caminos olvidados. En los rostros de los viajeros se dibujó la indecisión. ¿Sería aquello una trampa disfrazada de caricia? Sus tripas vacías les recordaban que incluso un diablo con guantes de seda era mejor que el vacío del hambre. Esteban fue el primero en tomar asiento, y el anciano asintió con un gesto lento. Luego Lucía y Marcos se acomodaron en otros bancos desvencijados, tan gastados como sus propias vidas. Tras un largo silencio, el hospedero de las sombras habló de nuevo con voz cargada de pesar. «Soy el hospedero de las sombras. Esta casa fue erigida hace muchos inviernos para acoger al viajero en el fin de su camino. Pero recuerden bien», gruñó, clavándoles la mirada. «Nada es gratis en estos dominios. Todo regalo de la noche exige su tributo. Mañana al alba les pediré un favor, un simple servicio. Y entiendan bien, sus vidas y su suerte quedarán ligadas a este reloj». Sobre la mesa del fuego apareció un reloj de arena dorado. Los granos rojos en su interior chisporroteaban al caer, y el estrecho cuello del vidrio emitía un zumbido grave, como el latido del propio infierno. Cada diminuto grano que escapaba del ámbar creador dejaba oír un murmullo seco en el oído, igual que el tintinear de cadenas invisibles. Lucía sintió que se le helaba la sangre. La escena le resultaba extrañamente familiar. Esteban sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Por un instante creyó escuchar otra voz, lejana, susurrándole que recitara el nombre del pacto. Marcos palideció hasta los huesos. El anciano se levantó con esfuerzo, arrastrando los años como si fueran una losa. Un disco metálico pendía de su cuello, un medallón con la forma de un reloj de arena tallado. Con ese metal frío y brillante, el anciano señaló hacia la habitación tras ellos y añadió con voz lenta y cavernosa: «Aquí cada paso cuenta su eternidad. Quien decide entrar en casa del hospedero sabrá que no podrá nunca irse». El anciano esbozó una sonrisa torcida. Sus labios esbozaron un gesto tortuoso. La arruga de una comisura se elevó, deformando su cara. Su gesto parecía arrancado de una pesadilla, y agregó con voz aún más lenta y cavernosa: «En la caravana de los condenados, el reloj no solo marca las horas, sino la hora última de las almas». Con esas palabras, la chimenea tragó el eco de sus sílabas. El silencio se hizo aún más denso tras el mensaje final. Ni un ave nocturna ni un grillo rompieron la calma. Solo los últimos resplandores del brasero iluminaban las miradas paralizadas. A su alrededor la ermita parecía respirar con ellos. Marcos fue el primero en parpadear, rompiendo el embrujo. Luego lo hicieron los demás. Compartieron el pavor de haber recibido semejante advertencia. El miedo los acorralaba. Todos cogieron sus pocas pertenencias y encendieron una última hoguera con la leña seca. Nadie mencionó el reloj, ni a quién tendrían que devolver el favor. Cada uno, en silencio, se cubrió con lo que encontró: una manta raída de Lucía, un chal de Esteban, la bufanda gastada de Marcos. Quedaron tumbados contra las piedras, rendidos. Nadie esperó descansar. Sus demonios personales aún se agitaban bajo las mantas heladas. El cansancio los venció. Estaban tan agotados que sin palabras se abandonaron al lecho improvisado. A pesar de encender la hoguera, casi no pudieron conciliar el sueño. Cada uno quedó atrapado en las tinieblas de sus peores visiones. Esa noche, la negrura reclamó sus almas a través de pesadillas entrelazadas.
Lucía soñó con su hija. La niña estaba viva, envuelta en un fino sudario blanco y acostada en una cuna improvisada hecha de huesos limpios. Sus grandes ojos negros la miraban con ternura y reproche. De sus labios brotaba una nana quebrada que sonaba como un violín desafinado. Lucía la tomó entre sus brazos para arroparla. Al contacto, el cuerpo de la niña se tornó frágil y frío como mármol. En un instante, la dulce carita infantil se desdibujó hasta transformarse en la del anciano hospedero, con una sonrisa burlona y cruel. Aterrorizada, Lucía sintió que la cuna de huesos se desmoronaba bajo ella y despertó con un alarido ahogado. Marcos soñó que corría por un granero envuelto en llamas verdes y azules. El hedor a madera quemada y a carne vieja lo asfixiaba. Fragmentos de su hermano flotaban envueltos en llamas, llamándolo con la boca destrozada. Gritó, «Perdón», en medio del fuego, pero solo recibió de respuesta un coro de risas burlonas. De pronto, su hermano moribundo se quedó inmóvil entre el rescoldo. Su rostro, ennegrecido por el humo, se acercó lentamente. Tenía los ojos vacíos y una mueca de horror. Marcos sintió un dolor punzante en el pecho, como si un cuchillo helado le atravesara el corazón. Era el primer objeto de su culpa que cobraba vida. Esteban soñó que vagaba por un sendero sin fin bajo la luna llena. A cada cruce de caminos, los rótulos brillaban en el aire. Una flecha apuntaba a condena, otra a olvido, la última a desesperación. Avanzó hasta llegar a una bifurcación señalizada con una calavera ensangrentada. Allí, una sombra alta y delgada sostenía la mano de un niño dormido, su mejor amigo. En el gesto de la sombra, supo ver la forma de alguien a quien había traicionado. La figura se volvió y descubrió que no tenía rostro. Sin embargo, Esteban reconoció en susurros su propia voz, instándolo a confesar su traición. Sintiéndose atrapado en ese bucle de miedo, intentó retroceder, pero sus pies se hundieron en una lama oscura. Despertó jadeando y con el corazón al borde del desmayo. Los tres emergieron de sus sueños al mismo tiempo, jadeando. El contraste entre el calor de la hoguera y el terror nocturno los helaba. La niebla se colaba húmeda por sus ropas. Compartían el pavor de haber vivido el mismo presagio. Marcos sintió como un temblor recorrió sus piernas al reconocer las señales de aquellos sueños. Lucía buscó a su hija en las sombras con la mirada, como esperando encontrarla respirando bajo la cuna. Esteban llevaba las palmas temblorosas sobre su cara, intentando borrar la imagen de la bifurcación. El silencio era total. Los grillos habían enmudecido y el bosque contenía la respiración. «Debemos irnos», susurró Esteban, con la voz temblorosa. «Este lugar nos está helando más el alma que el viento. Me han hablado de un pueblo cercano. Dicen que ahí podríamos encontrar refugio. Tenemos que partir antes de que la oscura promesa del hospedero se cumpla». Nadie replicó. El miedo los había dejado sin palabras. Un instante de duda cruzó sus ojos. Lucía abrió la boca para protestar, pero la contuvo. Marcos carraspeó, asustado de revelar la locura que rondaba sus cabezas. Respiraron hondo para asimilar la idea. Lucía y Marcos se levantaron con precaución y recogieron sus escasas pertenencias, protegiéndose de la brisa que helaba sus hombros. Caminaron escabulléndose entre las sombras de las ruinas, juntando la poca leña que quedaba. Nadie decía nada. La culpa y el miedo les impedían intercambiar palabra. Caminaban bajo un cielo perpetuamente nublado. El sol, si acaso brillaba, era un rumor fugaz tras las gruesas nubes grises. A intervalos, el viento traía rumores extraños. El goteo metálico de una cadena, el susurro de un violín lejano que se apagaba con su propia canción, incluso murmullos como conversaciones entre sombras. El bosque los rodeaba por igual. Los pinos se erguían como gigantes dormidos, arrojando filigranas de sombra sobre ellos. A intervalos, troncos caídos les recordaban promesas rotas bajo la lluvia. En un claro divisaron huellas borrosas en el barro, rastros que no distinguían si eran de animales o de carrozas antiguas. Un búho alzó la cabeza aullando en la distancia, helándoles la nuca.
Marcos palpó inconscientemente el bolsillo donde guardaba su cadena, ya vacía de propósito. El bosque les recordaba su insignificancia. Bajo la bóveda espesa de ramas, todo parecía mayor que ellos, prolongando la penumbra con capas interminables. Después de horas de marcha, el sendero desembocó en una altiplanicie. El paisaje cambió bruscamente. La espesura del bosque dio paso a colinas rocosas y valles oscuros. El aire aquí se volvió aún más frío, cargado de un silencio pesado. Al fondo, apareció de repente el caserío. Techos hundidos, puertas partidas, cristales rotos. Las casas parecían más huesos que edificaciones, pálidas bajo la extraña luz verdosa del cielo. El polvo del pueblo se les pegó a la piel y a la ropa, como si aquel lugar quisiese sellarles el alma. Descendieron hacia la plaza empedrada. Cada paso suyo resquebrajó algún motivo en el suelo. Lucía pasó la mano por su pecho, sintiendo cada latido confesar su temor. El símbolo de la parroquia que quedaba sobre la fachada estaba corroído, como una pintura que se desangraba en la pared. Un rumor distante los sobresaltó. ¿Serían un coro de voces susurrantes o meros ecos del viento jugueteando en rincones ocultos? Nadie lo supo. Guiados por aquel resplandor sospechoso, llegaron a la plaza principal. Allí, una farola solitaria ardía con una llama mortecina. Debajo, la iglesia del pueblo los recibía abierta de par en par. Sus puertas de madera antigua estaban talladas con escenas de caballos al galope y ruedas oxidadas. Lucía tragó saliva y entró dentro. El interior de la iglesia era un entierro de sombras. Pétreas columnas ennegrecidas soportaban un techo gótico raso. Velas apagadas rodaban sobre los bancos, algunas derramando charcos negros de cera. El olor era a humedad rancia. En el centro del altar había un antiguo reloj de péndulo dorado, en evidente abandono. Sus agujas metálicas estaban inmóviles, marcaban las 12 en punto, igual que aquel reloj de la ermita. Lucía cerró los ojos un instante, recordando la vibración gélida del otro reloj. Cada segundo detenido era un reproche que ella llevaba sobre la frente. Un frío sobrenatural los hizo tiritar. Marcos se acercó y apoyó las manos sobre el reloj. Al contacto con el cristal sintió un estremecimiento eléctrico, como si él latiese bajo la palma de su mano. De pronto, un sonido grave y sincronizado se extendió por el aire, apenas perceptible. Detrás de ellos las paredes temblaron con un eco sordo, como martillos lejanos. Al girarse hacia las ventanas, sus ojos no daban crédito. Tras los cristales agrietados y empañados, una hilera interminable de carruajes negros se extendía bajo la bruma. Las ruedas chirriaban sin fricción, y el fulgor de faroles rojos enturbiaba el aire con humo espeso. Caballos flacos y desolados, de crines de llama azul, descargaban un coro de relinchos fantasmas. Se quedaron paralizados. Un escalofrío helado les recorrió la espalda, al reconocer en esa sombra la llegada de lo inevitable. Los custodios sin rostro formaban parte del desfile. Los tres quedaron inmóviles al verlo. Los jinetes de cada carroza avanzaban con rodillas flexionadas y palmas apoyadas en la grupa de su bestia. Iban ataviados con pieles gastadas como las de antiguos soldados, pero las telas parecían flotar ajenas al viento. Los caballos, flacos como espectros, soltaban vapor salobre con cada aliento. Lucía deseó ser transparente, como el humo de la chimenea, para escapar de aquellas miradas. Marcos apretó el nudo del pañuelo en su mano con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. Entre las sombras, uno de los jinetes levantó la vista. Aunque no veía nada, sus brazos delgados señalaban hacia ellos. Marcos sintió que el corazón se le detenía. «Que Dios nos perdone», musitó Lucía con la voz tiritando. El único sonido fue el latido de sus propios pechos, martillando en los oídos. Las nubes cubrieron el cielo al instante. El mundo parecía contener el aliento con ellos. Entonces, desde la carroza principal, una voz cavernosa cortó el silencio sepulcral. «Errantes,
resonó el anciano desde el puesto de mando. La noche ha cobrado su interés. Un terror primitivo los atravesó. Se quedaron sin aliento. De pronto, sin mediar aviso, los custodios irrumpieron en la iglesia como humo que invade un cuarto oscuro. Marcos apenas tuvo tiempo para apartarse. Sintió dos manos de hierro sujetándolo por los hombros. Se giró con los ojos desorbitados. Todo a su alrededor se volvió una película borrosa. Un golpe seco y sin advertencia lo empujó contra el interior de un carro. En el acto, el frío metal de un grillete le mordió los tobillos mientras le ataban. Marcos quiso gritar, pero solo pudo emitir un quejido ahogado. Quiso liberarse, pero las manos eran invisibles y el silencio sepulcral. Antes de perder la cordura, sus ojos alcanzaron a ver, reflejado en la pared bruñida del carro, el rostro agónico de su hermano en medio del fuego, observándolo con desdén. Lucía trató de huir, pero otro guardián la tomó del brazo. Al volverse, su peor pesadilla se hizo carne. El jinete que la enfrentaba llevaba bajo la capucha el rostro de su niña muerta, con una sonrisa dulce y fría. La niña levantó una mano hacia ella, como un saludo desde el infierno. Un frío helado la envolvió. Lucía soltó un alarido desgarrado cuando le envolvieron la cintura para arrojarla al último carro. Trató de aferrarse a las tablas del suelo con uñas invisibles. Su último contacto fue la caricia helada de la niña, un beso que el viento nocturno se llevaría. Esteban quedó solo en la plaza desierta. Cerró los ojos por un instante, buscando valor para correr, pero cada vez que respiraba, sentía el cuchillo de la culpa clavado en el pecho. Se quedó paralizado, sintiendo el peso insoportable de su traición. Un graznido distante le heló la sangre. Al girarse la vista, vio a un custodio de pie frente a él, un hombre alto, con las manos vacías, cuya capa ondeaba aún en la calma. Sin advertencia, el guardián alzó un bastón de hierro y le dio un empujón en el pecho. No hubo tiempo de gritar. Una mano fantasmal lo abofeteó, y a continuación, una fuerza sobrehumana lo lanzó al último carro. Cayó de rodillas contra la madera bruñida, con la velocidad de quien no quiere caer. Su único pensamiento fue: perdón. Con un portazo macabro, la caravana continuó su marcha por la carretera. Las copas de los árboles restañaron el silencio con suavidad espectral. En el horizonte, los árboles dejaron de mecerse. Parecía que el mundo había olvidado incluso respirar. El primer rayo del sol amenazó por asomarse, pero sus figuras ya para siempre quedaron atrapadas en la oscuridad de la noche. Tras el portón cerrado, solo quedaron cadenas oxidadas y un vacío sepulcral. No hubo piedad ni compasión, solo la certeza de un destino irrevocable en manos de seres sin luz. Entonces me di cuenta de que yo era el único testigo. Con el violín aún entre las manos, me incorporé lentamente. El aire nocturno me atravesaba la camisa. Observé el cielo plomizo, con algunas estrellas intentando brillar a escondidas. Sentí un peso enorme en mi pecho. Acababa de presenciar la condena de aquellos tres. El fuego casi se apagaba, y sobre los troncos derruidos se posaba ahora la fría advertencia de la madrugada. Por eso, queridos amigos, en este crepúsculo les dejo mi advertencia. Nunca hagan tratos con la oscuridad al filo de la madrugada. Porque la caravana siempre pasa, y créanme, sus viajeros nunca olvidan ni perdonan la deuda de sus pecados. Solo la luz prematura del alba rompió el hechizo, esbozando un débil amanecer sobre su última morada. El crepitar final de la hoguera secaba los últimos vestigios de la noche. Detrás de mí, las montañas se tornaron siluetas contra el cielo clareante. El crepitar final de la hoguera secaba los últimos vestigios de la noche. Detrás de mí, las montañas se tornaron siluetas contra el cielo clareante. Mis ojos quedaron iluminados por la última llama, susurro y profecía a la vez. Cada palabra de mi advertencia quedó suspendida en el aire helado. Te habló el violinista del diablo, que tengas dulces pesadillas.